Usted nace, a usted le dan un primer libro, se llama Nacido Vivo. Es lo primero que hace el médico, le da un nacido vivo. Cuando usted se enferma por primera vez y usted va al hospital, a usted le dan otro libro. Mire usted la cosa, cuando usted es mayor de edad, le dan otro libro. La pregunta es ¿para qué? Si es uno solo. Porque cada etapa de su vida, por ley de Dios, tiene que tener un registro. Cada etapa de su vida tiene que tener un registro. Y cuando venga el Señor, tráigame los libros de Junito, por favor, que los voy a revisar. Desde que nació hasta que murió. En todas las etapas las vamos a revisar. Y uno dice, wow, ¿cómo es esto, Señor? La mayoría de los cristianos no saben que Dios tiene cada cosa, por más mínima que sea, de nosotros anotada. Y algo me interesa aquí. Dice, y el más, dice, el 12, y vi a los muertos grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados, ¿verdad? Cada uno según cada uno según sus obras que estaban escritas en los libros. No dice en el libro de la vida. En los libros. Porque lo primero que Dios va a hacer es estudiar tus libros, a ver cómo te comportaste. Para luego pasarte a la hoja, al libro en limpio, llamado el libro de la vida. Porque no creas que tú vas a calificar así porque sí. No, primero Dios va a revisar, para juzgarte, para juzgarme. Y después de que nos juzga, ahora sí, venga para acá. Usted pasa para lo bueno, usted pasa para el otro lado. Pero aquí viene lo siguiente. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte, ojo a esto, y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿fue lanzado a dónde? Al lago de fuego. Oh, ok. O sea que hay una gran diferencia entre la palabra infierno, que significa Hades, con la palabra lago de fuego. Porque dice la Biblia aquí que el mismo Dios tomó al Hades y lo arrojó ¿dónde? Lago de fuego. O sea que yo no le debo de tener miedo al Hades, que es la muerte, o el cementerio. A lo que yo como cristiano le debo tener mucho miedo es al lago de fuego. Porque dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, cuando estamos hablando de identidad, la iglesia ha perdido la identidad. Porque la iglesia todo el tiempo ha creído que el infierno es el que arde, es el que quema y el que a todo el mundo lo tiene ahí como el pollo, dando vueltas y rostizándose. No, señor. Dice la Biblia que los que no se hayan inscrito en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Entonces, yo no puedo confundir lago de fuego con infierno. O la palabra Hades, como quiera llamarla. Debo separar las dos cosas, porque cada una tiene una terminología diferente. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando escuchamos que alguien está predicando sobre estos temas y no los aclara, estamos hablando que no hay conocimiento. Y al no haber conocimiento, como dice el pastor, somos como el lorito. Tome, a todos lo repetimos lo mismo. Y todos hacemos igual. ¿Verdad que sí? Bien, estamos aclarando punto por punto porque nos estamos metiendo con diapositiva. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 6. Siervo, yo tengo una pregunta. Pregúntese. Cuando
nos decían, bueno, cuando nos decían, Porque ya pasó. que nos bautizáramos, cuando nos bautizamos, nuestros pecados son perdonados. Ujú. Y si nosotros no nos bautizamos, no está escrito nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Quién Entonces, dijo eso? Eso es mentira, entonces. ¿Eso es falso? Aleluya, Señor. A ver, ¿por qué es falso? Porque la misma escritura desmiente esa tesis. Dice que, vamos un momento a Daniel 12, vamos a salir un segundo del tema. Vamos a desmentir eso. Libro de Daniel, capítulo 12. ¿Puede leerlo, por favor? Entonces, ¿qué? Desde el 1 puede leerlo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, lo cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Está hablando de qué? Caballo negro. Sigue leyendo. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ojo, pero en aquel tiempo será liberado ¿quién? Todos los que se hallen en el libro de qué? De la vida. No, en el libro. Ah, en el libro. Lo que significa que usted y yo desde antes de la creación ya estábamos en el libro de la vida. Que no lo sepamos o que no lo supiéramos no significa que usted no estaba ahí. Usted estaba ahí hace rato. Ahora, le dicen en la iglesia a usted, si usted no se bautiza, usted no es salvo. Mentira. Y le voy a decir por qué es mentira. Porque el primer bautismo, dice la Biblia, una fe, ¿un qué? Bautismo. Un solo bautismo. Señor. Ajá. San Marcos 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Pero vamos a ver de qué bautismo está hablando Jesús. La Biblia dice aquí, desde que creísteis, fuisteis sellados y bautizados. No está hablando de bautismo en el agua. El bautismo en el agua es algo simbólico. Que así como usted se hunde sus pecados y así como sale limpio. Pero no es ese el bautismo que salva. El bautismo que a mí me salva es cuando yo creo que Jesucristo murió en la cruz de Calvario, yo me rindo a Cristo, me entrego a Él, me convierto a Él y Él me abraza. Porque eso dice la Biblia, que desde que yo creí, fui sellado y bautizado. ¿Por qué soy sellado y bautizado? Porque mi primer bautismo es en la sangre carmesí. Lo reconocí que Él me lavó. Aleluya. Entonces el problema está que la iglesia no ha sabido explicarle al pueblo la situación. Oh, pero si usted le enseña esto a la iglesia, ese es un hereje. Porque la iglesia no investiga. Es perezosa para investigar la iglesia de Cristo hoy día. Bien, seguimos. Aquí hay algo interesante. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas, aquí viene el problema. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ¿cierto? Y que no recibieron, ¿qué? El sellito. Aquí viene algo bonito. Esto fue lo que se quedaron después del rapto. Lo que le enseña a la iglesia hoy día, que usted después del rapto usted se salva. Pero aquí ya encontramos un problema. Dice que estaban debajo del altar. Y la Biblia me enseña a mí que los que son salvos no estarán debajo del altar. Dice que estarán delante del Cordero y le adorarán y le servirán día y noche, eternamente y para siempre. Entonces ya tenemos un problema. Ya nos estamos dando cuenta que los que mueren después del rapto, cuando estén en el caballo blanco, los engaña. Ojo, los engaña y se quita la careta
y muestra su verdadera identidad, encontramos que hay un problema, que estos no se salvarán.